Así que bueno, es un placer, un honor y una alegría darle la bienvenida a Lorena Arbure, que nos va a dar la conferencia del día de hoy. Este, y bueno, así que Lorena, todo tuyo. A ver si esto lo puedo minimizar para que no se vea y se vea bien todo. No, te sigo así. Spoileando. Ah, bueno. Creo que ahí No molestan bien. Así que ahí va. Bueno, todo tuyo, Lorena. Por ahí, ¿no? Sí, ahí. ¿Se ve? No los veo. Pero te escuchan. Está. Bueno, buenas tardes. De algunas experiencias que tuve la dicha, como dicen en Costa Rica, o la suerte de participar. Vamos a empezar por Uruguay, como yo digo, donde todo empezó. Les voy a contar un poquito de una experiencia muy linda que tuvimos acá. Después voy a pasar a Costa Rica. Entonces, les voy a contar sobre dos proyectos muy bonitos. Uno que tuvo más que ver con incidencia política, ¿verdad? Con incidencia política en política ambiental, y otro que tuvo que ver con turismo rural comunitario, para que conozcan un poco esa experiencia que fue muy, muy bonita. Y termino en Perú, donde se ejecutaron dos proyectos muy lindos que siguen todavía, que tienen que ver con educación y tecnología en la Amazonía peruana. Entonces, sin más, no me adelanto, donde todo empezó, en Uruguay. Yo fui en realidad una niña que tuvo una niñez y adolescencia muy citarina, en realidad. No tuve esas experiencias que yo escuchaba de otros amigos, de otros compañeros, como nos fuimos de campamento. Mi experiencia más natural era ir a la playa. Era como en vacaciones, era como wow, súper wow. Pero siempre tuve esa cosa con el tema de la naturaleza, de los animales, etcétera, ¿no? Y bueno, a medida que iba creciendo, imagínense ustedes, en la época de los 80s, 90s, no eran temas que se conversaban mucho. Lo más que uno tenía idea de que se hablaba de medio ambiente o personas que trabajaban en temas ambientales eran o biólogos o en todo caso ingenieros agrónomos, nada más, ¿verdad? Pero yo seguía con esa idea y entre medio, bueno, digo, voy a estudiar trabajo social, me acuerdo, hice el primer año de trabajo social, pero yo seguía con esa cosa de como, pero que tiene que haber otra cosa. Y algo en mí era como, ok, biología, tiene que haber algo más. Yo en mi cabeza, claro, biólogos es laboratorio, ¿verdad? Tenía un mal concepto de los biólogos, lo reconozco. Es un concepto muy corto de los biólogos, en realidad. Y allá por 1999, vamos a hacer una presentación un poco retro, me encuentro con este folletito que decía curso de formación de aspirantes a guardaparques. Me pasa que no se ve, pero ahí arriba dice guardaparques. Y coincidió que al mismo tiempo mi papá, que trabajaba en Buenos Aires y venía, se encuentra con una revista donde se ponen a hablar de guardaparques. Unos guardaparques en el lago Victoria, allá por Bariloche. Y yo dije, ¡ah, esto es! ¡Qué lindo! Esto me encanta. Entonces, justo coincidió que allá por marzo, creo que fue, de 1999, sale esto con esta figura acá, que no está hoy presente, pero para todos los que estamos en el ámbito ambiental es Juan Carlos Gambarota, que es el primer guardaparque de Uruguay. Ese es un dibujito de él. Y bueno, empezaban, me acuerdo, había un par de días donde hacían las evaluaciones de las personas que se postulaban, y quedamos, si no me equivoco, 26 hombres y 4 mujeres, nada más. A ver, acá está. Ah, qué pena, porque se cortó un poquito acá, pero bueno. Aquí estamos las 4 mujeres,
4 primeras mujeres que hicimos el curso de guardaparques. Adriana, bueno, estoy yo, Paula y Lucía. Y esta fue un poco de las experiencias variadas, bastante variadas e intensas que tuvimos. Fueron 9 meses de diferentes actividades, aquí aprendiendo a andar a caballo. Esto fue la última actividad. Acá está Gonzalo, con la camiseta naranja, es el señor que está ahí. Y no todo, imagínense, 1999, olvídense de las cámaras digitales, ¿verdad? Por lo tanto, las imágenes están un poco, ¿verdad? Borrosas, porque bueno, son fotos de fotos, ¿no? Y bueno, como les comentaba, hicimos bastantes actividades, tuvimos aparte, eran giras, salidas de campo, ¿no? Giras de campo a diferentes lugares naturales de Uruguay, pero también teníamos la parte teórica, ¿verdad? Que era intensa, era de 2 de la tarde a 10 de la noche en la Facultad de Ciencias, de lunes a viernes. Y bueno, fue un proceso, la verdad que lindísimo. ¿Qué decirles? La verdad que fue el proceso donde todo empezó para mí o donde todo cambió. Y recuerdo muy bien, de eso no tengo imágenes, en una de estas clases teóricas intensas que teníamos, llegaron unos voluntarios de Costa Rica. Llegaron unos voluntarios de una ONG de voluntariado que se llama Vida, y se pusieron a hacer una presentación sobre los parques nacionales, no sé si te acordás, Gonzalo, los parques nacionales y las áreas protegidas de Costa Rica, y uno era como, wow, qué lindo, qué bonito, ¿verdad? Ellos con muchos más años de experiencia de los que teníamos en Uruguay, imagínense, o sea, nosotros estábamos en el primer curso para formar guardaparques, los primeros guardaparques, digamos, como oficiales del país, y ellos ya tenían 20 años más de experiencia con un cuerpo de guardaparques trabajando en áreas naturales protegidas oficialmente establecidas, ¿verdad? Entonces para nosotros es como la meca, ¿verdad? Y me acuerdo que mirábamos esas áreas y decimos, wow, eso es un sueño, nunca vamos, qué difícil llegar hasta allá, ¿verdad? Y bueno, hicimos el curso, terminamos, y sí, complejo decir que salíamos con salida laboral, terminábamos el curso con salida laboral. En este país ha sido muy complejo y muy difícil los esfuerzos de conservación por las personas que están muy comprometidas aquí en el país, trabajando por eso. Vida Silvestre es una organización que ha estado muchísimos años, tiene más de 30 años ya, ¿verdad? Trabajando en el tema junto con otras. Pero sí, era muy difícil conseguir trabajo, ¿verdad? De guardaparque así, de primeras, ¿no? Teníamos que empezar primero que la gente, los gobernantes y quienes toman las decisiones entendieran que había una figura guardaparque. En ese proceso tuve la suerte de decir, bueno, me voy 3 meses a hacer voluntariado por las áreas naturales protegidas de Costa Rica. Gracias a JUCA pude hacer contactos con la Asociación de Guardaparques de allá, de Costa Rica, y me fui por 3 meses. Esos 3 meses se convirtieron en 15 años. Se hicieron un poquito largos. Porque llegué a ese país y me encontré con imágenes como estas, ¿verdad? Entonces, no la saqué yo, todavía estamos con las cámaras no digitales en esas épocas, entonces esta fotografía no la saqué yo. Este es el Parque Nacional Braulio Carrillo. Estas son las imágenes que uno ve cuando sale de gira de campo de la universidad. Yo estudié en la Universidad Estatal a Distancia, que era algo como nuevo que se estaba manejando en Costa Rica, que era, tenés una parte virtual de estudio, pero tenés salidas de campo, etcétera, ¿verdad? Y bueno, estas eran las imágenes que uno tenía o las experiencias que uno tenía en las salidas de campo, ¿no? Yo empecé estudiando bachillerato en manejo de recursos naturales y tuve la suerte también de al mismo tiempo estar estudiando en temas medio ambiente, conservación, etcétera, lograr entrar a trabajar a la Organización para Estudios Tropicales. La Organización para Estudios Tropicales es un consorcio de más de 60 universidades, muchas de Estados Unidos, de África, tienen estaciones biológicas en Estados Unidos, en Costa Rica, en África, donde traen estudiantes de todas partes.
Entonces yo entré a trabajar en el programa de ciencias ambientales. Yo, una cosita, ¿verdad? De estudiando bachillerato, de manejo de recursos naturales, y logré entrar a esta organización que junto con otra que les voy a comentar después, y otra más, trabajé en 3 de las organizaciones más viejas de Costa Rica, o sea, más de 30 años tenía la Organización para Estudios Tropicales en esa época, y bueno, tuve la suerte de entrar a trabajar ahí, ¿verdad? Pasó el tiempo, 15 años, recuerden, entre ese periodo de 15 años, ingreso a trabajar en esta organización, APREFLOJAS. Sí, el nombre no ayuda. Yo lo sé, significa Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre. Para esa época no había todo este marketing, todas esas cosas. No, en esa época era cómo suena, esto es lo que queremos. ¿Cuáles son las siglas? Van. Si riman, si no riman, todo eso era indistinto, no había preguntas. ¿Cómo? Sí, ese es el logo. Bueno, en 1985 empieza Preflofas, un grupo de gente, como en todos los países, preocupada por el ambiente, por las áreas naturales de su país, decide unirse y crean esta organización. Esta organización aplica un fondo que la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza abrió en el año 2006. Estamos hablando, está tapado ahí, perdón. Este proyecto se ejecutó del 2006 al 2013. Y no se ve. Es la nueva ley de vida silvestre. Les cuento. UICN abre un programa que se llamaba Incidencia en Política Ambiental. Y ahí con la organización dijimos, está buenísimo, acá lo que vamos a hacer es, tenemos una ley de vida silvestre bastante antigua, tenía más de 20 años, que hay que modificarla, hay que actualizarla. Esta organización es una organización que trabaja mucho en el tema de incidencia y en el tema de, por ejemplo, ir a lugares, es como un tipo Greenpeace más pequeño, ¿verdad? Entonces ellos tenían mucho de activismo, ¿verdad? Mucho activismo. Entonces, su idea fue, ok, presentemos un proyecto en el cual vamos a presentar una nueva ley de vida silvestre, o sea, vamos a trabajar toda la ley, todo capítulo artículo por artículo, vamos a hacer vamos a plantear las modificaciones que necesitemos, y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la ley de iniciativa popular. Es una ley que para esa época, 2006, acababa, pero estaba recién salidita, del horno, la ley de iniciativa popular, que es una ley que permite que cualquier habitante del país, y esto es muy importante, no es cualquier costarricense, es cualquier habitante del país, pueda presentar un proyecto de ley o una modificación a una ley vigente. Esto, ¿por qué era importante? Al menos para mí también, porque yo en esa época no era costarricense, yo no tenía la residencia permanente todavía, ni siquiera, estaba en proceso, ¿verdad? Entonces, si yo no hubiera sido un habitante de Costa Rica, no hubiera podido participar, ¿verdad? Y bueno, presentamos esta propuesta, ok, vamos a hacer ese cambio a la ley de vida silvestre, UICN aprueba el proyecto y empezamos en el 2006. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué es lo que dice la ley de iniciativa popular? Cualquier habitante de Costa Rica puede presentar un proyecto de ley, pero para que sea aprobado o que sea susceptible de ser revisado en la Asamblea Legislativa, tiene que conseguir el 5% del padrón electoral en firmas de los habitantes de Costa Rica. Entonces, gracias a ese fondo, tuvimos que hacer el proceso en paralelo. Teníamos 2 años de financiamiento. Por lo tanto, había que hacerlo al mismo tiempo. Por lo general, uno trabaja una ley, trabaja una modificación a una ley y después sale a pedir las firmas con el documento en la mano para poder mostrárselo a la gente. Nosotros no pudimos hacer eso porque los fondos se acababan y teníamos que lograr llegar a el 5% y al mismo tiempo hacer todas las modificaciones necesarias. Entonces, ¿qué significa el 5% del padrón electoral? En esa época eran más de 135.000 firmas que teníamos que recolectar a favor de la propuesta de ley, de presentar esa propuesta de ley.
Fue el primer proyecto que presentamos bajo esa modalidad, fue el primer proyecto que se presentó a la ley de iniciativa popular. Fue graciosísimo porque llegamos a la asamblea, no tenían buena idea dónde estaba la oficina de iniciativa popular, después llegar, después no tenían ni siquiera un formato, el primer formato que hubo lo creamos nosotros, porque nadie nunca se había acercado, desde que la ley se había creado hacía más de un año, a preguntar y a ver cómo se utilizaba esa ley. Entonces fue abrir camino, ¿verdad?, en todo este proceso. Y aquí está un poco de lo que fue. Esto es un resumen tan resumido, la verdad. Imagínense, fueron 2 años de financiamiento del proyecto, ¿verdad? En el cual trabajaron más de 600 voluntarios de todas las edades, ¿verdad? Que se pusieron la camiseta, fue realmente ponerse la camiseta de decir, vamos a buscar las firmas, ¿verdad? Ahora les voy a contar qué éramos lo que proponíamos. Se lo dejé para lo último, porque lo que proponíamos en la modificación a la nueva ley de vida silvestre era bastante, ¿cómo decirlo?, crítico. Generó muchísimo debate y bueno, al final salimos victoriosos. Como les decía, muchos voluntarios participaron, más de 600. Importadora Monge es una empresa que vende electrodomésticos. En Costa Rica hay una importadora Monge en cada esquina, ¿verdad? Entonces, lograr llegar a tener un convenio con ellos en el cual, de muchas tiendas que tenían, más de 150, logramos capacitar a todos sus funcionarios para que cada vez que alguien fuera a pagar una deuda, y habían muchos deudores, tristemente, que debían una cafetera, que debían esto, otros no, o sea, venían a hacer sus pagos normales, cada vez que iban a pagar o a comprar algo, los chicos, los funcionarios, el personal de la tienda, los invitaba a que firmaran la nueva ley de vida silvestre. O sea, fue un proceso sumamente lindo. Fuimos, imagínense, más de 150 tiendas por todo el país distribuidas. De paso aproveché para conocer un montón de lugares nuevos de Costa Rica, ¿verdad? Y capacitando a estos chicos que estaban, la verdad que muy motivados. Encontramos muy poca gente no motivada con las propuestas que teníamos en esta nueva ley y con la camiseta realmente puesta a decir, sí, vamos a conseguir las firmas y vamos a ayudar a este proceso, ¿verdad? Al mismo tiempo que estaba pasando todo esto recolectando las firmas, recuerden, teníamos que estar escribiendo la ley, teníamos que estar haciendo esa modificación. Y eso es un proceso que tristemente no está bien escrito en ningún lado. Fue difícil incluso encontrar fotos e imágenes de esto. Yo personalmente perdí el archivo que tenía después de tantos años de ir y venir. Y me encontré por ahí alguien que hizo como un recuento muy bonito de lo que fue. Este fue un trabajo que generó que más de 350 profesionales estuvieran de alguna u otra forma metidos en el tema de hacer estas modificaciones a la ley de vida silvestre. Tuvimos más de 60 talleres, realmente con un montón de organizaciones diferentes. Estamos hablando de organizaciones ambientales, estamos hablando de la Asociación de Cazadores Deportivos, y ahora les voy a contar por qué, veterinarios, etc. Un montón de organizaciones, la verdad, participaron en este proceso y nosotros éramos representantes de APREFLOFAS, ¿no? Trabajamos en conjunto con el SINAC. El SINAC es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica. Costa Rica se divide en 11 áreas de conservación, o sea, todo el país están dividido en 11 áreas de conservación y cada área de conservación se creó pensando en un tema más de ecosistemas, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo el país está mapeado, o sea, uno puede ver todas las áreas de conservación y el Sistema Nacional tenía una persona encargada en vida silvestre para todo el país, más obviamente otros funcionarios por área, ¿no? Con el encargado para todo el país estuvimos trabajando hombro con hombro todos los días para hacer estas modificaciones. Pero llegó un momento que era tanto lo que había que hacer, imagínense, el documento era como artículo por artículo, la ley original, una propuesta anterior que había habido que no llegó a nada, y la propuesta de nosotros.
Entonces, armamos un pequeño grupo, que éramos estos, ¿verdad? Y siempre invitábamos a gente diferente dependiendo el tema que estuviéramos tratando, y ahí estuvimos trabajando 2 años así para tratar de llegar al objetivo que teníamos, que era lograr tener el documento armado, listo, y las firmas, más de las 135.000 firmas, listas también para presentar. ¿Cómo? La 1337 esa era de 1983, por ahí, sí. Tenía sus años ya. Y Costa Rica es un país que tiene una diversidad enorme, ¿verdad? Y mucha visitación, mucha cacería, ¿verdad? Mucha extracción de vida silvestre, más otros problemas, deforestación, etcétera. Y ya era hora de hacer un cambio, ¿verdad? Incluso tenía penas para lo que era cuando se, agarraba un cazador, por ejemplo, que eran penas muy pequeñas para la gravedad del delito. Estamos hablando de cazar un jaguar, por ejemplo, ¿verdad? O sea, eran chirolas lo que se cobraba. Entonces, si bien lo ideal sería no tener que penar para que no existiera el delito existe, por lo tanto hay que penarlo. Y la idea era tratar de desestimar lo más posible hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí no se ve, logramos recolectar más de 190.000 firmas. Y al final de esas 190.000 firmas, obviamente el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando se presentaron, que están acá, son estos bibliógrafos que están ahí. Como le digo, las fotos todavía no están muy buenas. Las presentamos, este fue el día que presentamos a la Asamblea Legislativa. Fue todo un proceso, porque aparte lo hicimos el 5 de junio, ¿verdad?, del 2008, justo el día del medio ambiente. Queríamos presentarla, aquí está el encargado de vida silvestre del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para Costa Rica en ese momento. Presentamos las firmas y el documento al mismo tiempo, ¿verdad? Y una de las cosas que propusimos y que fue el boom, la verdad que tuvimos una recepción de la gente de a pie, de la gente que incluso no tenía mucho que ver o que estuviera muy metida en el tema de la conservación y del medio ambiente. Proponíamos prohibir la cacería deportiva. Y esto es todo un tema. Y podemos debatir aquí en el país un montón. Pero tratemos de pensar en Costa Rica. En Costa Rica no tengo los datos y en esa época la verdad que no me acuerdo de los números, pero sí, hasta el día de hoy, el ingreso más alto que tiene en Costa Rica, a pesar de otras cosas, es por turismo. Y turismo en áreas naturales protegidas. Entonces, la gallina de los huevos de oro no la estamos cuidando bien. Entonces, al proponer nosotros prohibir la cacería deportiva, estábamos proponiendo prohibir un tipo de cacería que la asociación consideraba que no tenía que existir en un país que tenía toda una historia en el tema de conservación y que quería ir más allá. Como les digo, fue todo un tema. Tuvimos reuniones con la Asociación de Cazadores Deportivos, ¿verdad? Pero lo logramos. La gente, cada vez que recolectábamos firmas, decía, no queremos la cacería deportiva en Costa Rica. Ese era el compromiso más grande que tenía la gente, incluso sin leer el documento, ¿verdad? Porque no lo teníamos, lo estábamos trabajando. Podíamos mostrar partes, pero no siempre lo teníamos disponible para todo el montón de gente que necesitábamos que firmara. También propusimos penas mayores para el tráfico, la tenencia, el tema de la mascotización o de tener mascotas, tener vida silvestre como mascotas, allá era bastante común, ¿verdad? Ahora me parece que no se ve tan bien, ¿verdad? Pero en esa época era más todavía, entonces estábamos tratando de disincentivar ese tema, ¿verdad? O sea, la vida silvestre es vida silvestre, no son mascotas.
¿verdad? Y la asociación siempre tuvo un papel muy importante en ese proceso y en tratar de incentivar ese tipo de tenencia. Tratamos también de ayudar un poco. La ley de iniciativa popular lo que dice es que uno no puede incidir en temas de recaudación de fondos, lo que tiene que ver con salarios a nivel nacional, etc. Pero sí pudimos, a través de diferentes mecanismos, ayudando a diferentes mecanismos, tratar de darle un poco más de plata al Fondo de Vida Silvestre. Porque si, a no ser que haya cambiado algo en Costa Rica, las áreas naturales protegidas del país recaudan toda la plata y va a las arcas únicas del Estado. Y de ahí después se divide en cada uno de los ministerios. Y a pesar de que las áreas naturales protegidas generan muchísima plata, no reciben la misma plata que generan, ¿verdad? Una vez que la dan a las arcas únicas del Estado, lo que se devuelve no es lo mismo que se entregó. Y eso hace que sea muy difícil para los guardaparques como es trabajar y dar, ¿cómo es? O sea, hacer mejor su trabajo, ¿no? Es muy complicado, teniendo muy pocos recursos. Entonces la idea fue, bueno, tratar de ayudar un poco al Fondo de Vida Silvestre. Cosas que faltaron, es muy difícil cualquier ley, no estoy hablando de la ley de vida silvestre, pero es muy difícil que uno quiera modificar una ley o hacer una ley nueva y quede bien con todo el mundo. Es imposible. Imposible. Entonces, se trató de cubrir lo más que se pudo, hubo cosas que no, como por ejemplo, recuerden, estamos haciendo una propuesta de una ley, faltaría todavía un reglamento que para nosotros era imposible poder pensar en trabajar en eso. O sea, recién habíamos presentado una ley. En un futuro pensábamos, bueno, trabajaremos en tener un reglamento. Siempre pasa falta de coordinación entre instituciones, entre organizaciones que no se ponen de acuerdo. Hay muchos, como este es mi charco y no me gusta compartir tanta información, este es el mío, y ese tipo de cosas suceden en todos los lugares. Nos pasó también. Pero bueno, la verdad que con todo el amor y la idea se hizo este proyecto, que lo entregamos, como les decía, el 5 de junio del 2008. La ley de iniciativa popular lo que dice es que la ley, este tipo de leyes que entran, o propuestas de ley que entran a través de esta ley de iniciativa popular, pueden estar hasta 4 periodos legislativos dentro de la Asamblea Legislativa. Pero después del cuarto se tiene que votar, sí o no. No importa si es aprobado o no aprobado, pero se tiene que votar. Y si es no aprobado, no se puede volver a presentar una propuesta. O sea, esa propuesta murió ahí. Entonces fueron desde el 5 de junio del 2008 al 31 de enero del 2013, cuando la presidenta en esa época firma la ley y la ratifica. Fueron 5 años en los que trabajamos voluntariamente. O sea, nosotros recuerden que el fondo cubría 2 años y después del resto fue trabajo voluntario de un montón de gente, por eso decimos más de 600 voluntarios, que no trabajaron solo 2 años, sino que estuvieron esos 7 años en total trabajando y reuniéndonos, yendo a comisiones, comisión de ambiente, comisión de esto, la comisión de aquello en la Asamblea Legislativa, haciendo lobby con los diputados, con las diferentes facciones de partidos políticos, ¿verdad? Esto es algo, lo que tiene bueno la ley de iniciativa popular es que no se casa con ningún partido político. Esto es las personas, un grupo de personas, no un partido político, que presentan un proyecto de ley. Entonces acá teníamos que hacer el lobby con todos. Siempre tuvimos partidos completamente en contra, y bueno, pero lo logramos. Como les decía, el 31 de enero, la presidenta Laura Chinchilla firma la nueva ley de vida silvestre y ahí está René Castro, el ministro de Ambiente. Bueno, ese fue un proceso muy bonito que se los quería contar porque la verdad que le tengo mucho cariño. Fue
increíble para el país, incluso lo que movilizamos de gente para lograr esto. Estuvimos en conciertos, imagínense, cada cosa que había que fuera pública, que reuniera un montón de gente, ahí estábamos. Y la respuesta de la gente, ¿verdad? Eso también es muy rescatable. Y bueno, que es una ley que tiene sus problemas ahora para ejecutarse, siempre, como toda ley. Pero sin duda, y si nos preguntan a cada uno de los que participamos en ese proceso, valió muchísimo la pena. Ok, otro proyecto que les quiero contar, no sé si voy bien de tiempo. Ok. Hay una como línea del turismo sostenible, que es el turismo rural comunitario. La idea es que comunidades o personas que tienen un espacio, que tienen una propiedad, ojalá con algo de ambiente natural, el que sea, ya sea bosque o un pedazo de costa o lo que sea, y quiera ofrecer sus servicios, que pueden ser desde hotelería, paseos, etcétera, puede hacerlo. Esa es muy básica la idea del turismo rural comunitario. Yo colaboré en un proyecto en otra organización que ahora les voy a contar, desde el 2011 al 2012. Fue un proyecto rápido, pero quedó algo que funciona hasta el día de hoy netamente por la gente que participó, ¿verdad? No los que financiaron ya no están ahí. Este proyecto hasta el día de hoy está vivo y trabajando por la misma gente que participó, y por eso se los quería contar porque es muy, muy bonito. El proyecto, nombre largo, promoción del turismo rural comunitario para la conservación de los bosques en el área de conservación OSA. Recuerdan que el país tiene 11 áreas de conservación. Península de Osa, Costa Rica tiene 2 penínsulas, por eso hay una, que es Península de Nicoya, que es Península de Osa. Península de Osa tiene el 5% de la biodiversidad mundial solo en ese lugar. Cada vez que uno lee o ve un... Marcas acá. Bien, aquí está, gracias Martín, aquí está Península de Osa, esto es Panamá y del otro lado aquí está Nicaragua. Esta península tiene el 5% de la biodiversidad mundial solo en ese lugar. Cada vez que uno ve documentales en Discovery, lo que sea, la mayoría de veces es en Corcovado, por lo general, o en las zonas aledañas. El Parque Nacional Corcovado es el más grande. Esta zona de acá es un área muy grande donde hay jaguares, tapires, las 4 especies de monos del país están ahí, venados, cocodrilos, tiburones, lo que quieran. La verdad es una belleza del lugar. Y al mismo tiempo es un área donde vive gente también, ¿no? Es un área que la densidad poblacional no es muy grande, pero hay gente viviendo ahí. Y todo esto es Península de Osa. Esto que está acá es el Humedal Nacional Terrabasierpe, es el tercer humedal más importante de Centroamérica. Mi tesis de maestría la hice en ese humedal. Después aquí hay otro corredor veloz, perdón, esta es la Reserva Forestal Golfo Dulce. Golfo Dulce porque esto es un golfo, es el Golfo Dulce. Aquí vienen las ballenas a parir y a criar a sus crías por un ratito. Lo mismo los tiburones martillo vienen acá. Se ven especies delfines, bueno, lo que quieran. La verdad que es hermoso lugar. Esta parte de aquí, si no me equivoco, es el Parque Nacional Piedras Blancas. Y toda esta zona de acá, hay gente viviendo también. Y una vez me acuerdo que se hizo como un traslape entre todas las áreas naturales protegidas del país y el índice de desarrollo humano, y donde había áreas naturales protegidas donde estaban como las más conocidas, como el Parque Nacional Corcovado, las más grandes, etc., el índice de desarrollo humano era bajo. Y uno dice, pero hay tanto recurso y sin embargo es bajo, ¿verdad? Hay desempleo, ¿verdad? Deserción escolar, etcétera, un montón de cosas que uno decía,
pobreza, no entiendo siendo tan rico, ¿no? Y bueno, este proyecto lo que buscaba era conservar y al mismo tiempo brindar, buscar empleo, o sea, buscar desarrollo del empleo en este lugar, pero no el empleo de puestos laborales normales, sino que la propia gente generara su empresa. Entonces, estos puntitos rojos que están aquí son cada uno de los proyectos que terminaron desarrollándose en este gran proyecto. Ok. Fue un proyecto que duró, ¿recuerdan? 2 años. Esto. ¿Qué me pasé acá? Ah, ¿por qué estoy yendo al revés? ¿Qué otra flecha? Si estoy... ¡Ah! Estoy spoileando. Problemas técnicos. Me ganó la tecnología. Hoy me ganó la tecnología, no sé. Ok. Este proyecto... Ah, acá está. Este proyecto se ejecutó por 2 organizaciones no gubernamentales con bastantes años en el tema ambiental, Fundación Nootrópica y Fundación Corcovado, que trabajaba específicamente en esta zona. Fundación Nootrópica trabajaba en un área más amplia del país, ¿verdad? Yo trabajaba en Fundación Nootrópica y un colega era el que estaba encargado propiamente de este proyecto. Este proyecto, rapidito, para darles la idea era, en una primera etapa, hacer un entrenamiento. Primero, identificar, hay mucha capacidad instalada en la península, ¿verdad? Mucha gente que tiene conocimiento, que, o sea, no fue a certificarlo ni tiene una maestría en gestión de áreas naturales protegidas o es biólogo, etcétera, pero tiene el conocimiento del día a día, el vaquiano, el que sabe dónde podés ir a ver al tapir, dónde podés ir a encontrar rastros de jaguar, conoce las especies de flora y fauna del lugar que habita y que ha habitado por lo general toda su vida, incluso de generaciones para atrás, ¿no? Entonces la idea era, bueno, capacitar, ¿verdad?, a estas personas en este concepto de turismo rural comunitario, hacer una integración comunal, o sea, buscar qué tipo de estrategias asociativas podían hacer, si querían hacer una asociación, si querían hacer una cooperativa, etcétera. Eso se dejaba a decisión de ese grupo, ¿verdad?, que se iba a establecer. Obviamente fortalecerlos en sus conocimientos, se les dio capacitación hasta en interpretación ambiental, manejo de tecnologías en esa época, que era básicamente, bueno, poder usar una computadora, saber cómo hacer toda la parte, se los capacitó también en la parte de contabilidad, etcétera, de cómo manejar un negocio, ¿verdad? Toda la parte administrativa, financiera, etcétera. Toda una parte de mercadeo que tiene que ver con definir el nombre de su negocio, ponerle un logo, ver si van a tener una página web o no, dependiendo del tipo de asociación que vayan a hacer, etc. Y obviamente implementación, ¿verdad? Planes de negocio, etcétera. Buscar aliados, ¿verdad? Operadores turísticos que sepan de esta red y que los empiecen a contratar y que se hagan conocidos y que la gente empiece a utilizar sus servicios. De todo ese trabajo de 2 años, de 25 proyectos que se identificaron que estaban ejecutándose en Península de Aosa de alguna u otra forma, se seleccionaron 12. ¿Por qué se seleccionaron 12? Porque ellos tenían, esos 12 tenían muchos años de vivir, como les decía, en Península de Aosa, pero más que nada tenían experiencia, motivación, compromiso. Algunos de ellos tenían tierra propia, otros tenían otra modalidad, pero tenían un espacio que podían ofrecer, ¿verdad?, a posibles turistas que llegaran. Y no tenían tampoco, bueno, habían obviamente que hacer mejoras, etcétera, pero no tenían que dejar de dormir en su cama para poder invitar a un turista, sino que tenían ya previamente algunas facilidades ya establecidas.
Se creó un manual de buenas prácticas, creado obviamente todo de forma participativa con ellos, hubieron intercambio de experiencias con gente que ya estaba haciendo turismo rural comunitario, y eso para ellos fue muy beneficioso, de conocer otras experiencias. Crearon una cooperativa, su decisión fue crear una cooperativa, al final quedaron 10 emprendimientos, y se crea la primera red de turismo rural comunitario de Península de Osa, que sigue, como les digo, hasta el día de hoy. Estos son cada uno de los logos de los diferentes emprendimientos. Hay emprendimientos incluso Aguarica Lodge, Nove Cultural Tour. Nove es una de las etnias indígenas que existen en Costa Rica todavía. Hay 7 etnias indígenas. Los Nove son una, que se comparten mucho con Panamá también. Hay muchos Noves panameños que pasan a Costa Rica y viceversa. Sierpe Azul es el río Sierpe que está dentro del Humedal Nacional Terra da Sierpe. Ahí es donde se hacen los tours de kayak, etcétera, de avistamiento de flora y fauna. Agroforestal La Tarde, Jacana. Jacana hacen tour del palmito de montaña. Se hace un tour muy bonito, y doña Eda, que ahora se las voy a presentar, ella es entomóloga también, entonces hace 2 tours. Uno que tiene que ver con entomología, o sea, cucarachas, insectos muy lindos, muy interesantes, que se pueden encontrar en esa zona. Ese es un tour muy bonito de eso, y el otro tour es sobre palmito silvestre. Rancho Verde, Cinta Blanca, Laguna Chocuaco se las voy a mostrar ahora, es una laguna hermosa donde van a anidar muchas aves, pero no puedes poner ni un dedo, porque está lleno de caimanes. Es divino el lugar, precioso. Uno anda en botes, una maravilla, pero que no se te vaya a caer algo, porque no lo vas a encontrar, porque metes la mano ahí y no sé cómo sale. Bueno, crearon su red, como les decía, de mercadeo, este tipo de cosas, ¿verdad? Sus logos, etcétera. Tuvieron convenios, y una de las cosas más lindas e importantes, 900 hectáreas, más de 900 hectáreas de bosque protegido, siendo el 80% de bosque primario. Eso es un muy buen logro. Bosque primario es un bosque que no ha sido intervenido, o sea, que no ha sido tan intervenido por el hombre, que no ha tenido, o sea, que no ha sido cortado, en general, que no han venido las vacas, ha sido cortado para, como es ganadería, etc. Fue, la verdad, un proyecto hermoso. Y aquí está, un poco de la gente que hasta el día de hoy está trabajando. Esta es parte del grupo allá de la camiseta Raya González. Él era el encargado del proyecto, de parte de Fundación Eutrópica. Este que es el señor que está muy serio mirando el papel es don Enoch. Enoch es dueño de este proyecto que se llama Sierpe Azul. Sierpe Azul, solo una nota nada más. El río, este es el río Sierpe, parte del río Sierpe. En la época de los 80, Península de Osa estaba cubierta, o sea, bastante de la bananera. Ahí estaba la Standard Fruit Company, que después fue la Chiquita Brand. Cambió de nombre nada más, pero era lo mismo. ¿Saben por qué le decían Sierpe Azul? Azul. Porque no sé si han visto las plantaciones de banana, que las cubren con bolsas azules. Cuando le hacen la fumigación, hay un periodo de tiempo al que a la banana, el racimo de banana lo cubren con una bolsa azul que tiene agujeritos. Eso es porque forma parte del proceso que tienen en la plantación. Entonces, cuando terminaban de usar la bolsa, ¿qué hacían? La tiraban al río. Y era tal la cantidad de bolsas que había en ese río que era azul. Entonces, por eso le pusieron Sierpe Azul, y le quedó hasta el día de hoy. Sí, bastante triste. Por suerte ya no se ve azul por las bolsas. Se ve más bien verde, pero se ve hermoso, la verdad. Por aquí está doña Aida, que está tapada. Doña Aida es esa señora. Yo personalmente la conozco, es una amiga y la quiero muchísimo, y me encanta verla hasta el día de hoy trabajando en su proyecto Jacana Tour. Y quería poner aquí a don Carlos Villalobos. Él es el dueño, el encargado era el dueño de Laguna Chocuaco. Esta es la laguna que les digo, que es hermosa, divina, queda muy cerca del Parque Nacional Corcovado.
pero no se puede nadar. No puedes poner ni un dedo porque está lleno de caimanes. Y quería también mostrarles porque, bueno, don Carlos fue hasta enero de este año el presidente de la cooperativa y tristemente falleció. Entonces quería también darle un reconocimiento a don Carlos. Y bueno, esta es una fotito de elecciones, cooperativa, sí o no. Esa parte de ese proceso que les había comentado, en que estaban ellos decidiendo, bueno, qué tipo de organización queremos ser, ¿verdad? Sigue, como les digo, hasta el día de hoy. Después les voy a dejar el contacto. Si alguna vez tienen la dicha y la suerte, la ilusión de visitar Costa Rica y quieren ir a Península de Osa, tienen que conocer Osa Rural Tours. Bien, acá sí vamos terminando. Pasamos de Costa Rica a el año 2017 al 2019. Yo llegué a Perú en el año 2018. Este proyecto ya había empezado. Hace un año y yo tuve la suerte de unirme. Este es el... ¿Ven que se parece mucho a Costa Rica? ¿Qué tiene? ¿Cuál es la diferencia? Si yo no les digo, que es Costa Rica. Este es el parque, esto es parte, esta es la carretera del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. Es el cuarto parque nacional más importante de Perú y está dentro de los 80 hotspots o los 80 puntos calientes o puntos muy importantes de biodiversidad en el mundo, ¿verdad? Es un parque hermoso, tiene, ¿cuánto era? Más de 200.000 hectáreas, 150.000. No me acuerdo, pero es enorme. Está en la zona alta de la Amazonía peruana, porque el Amazonas empieza en el bosque nuboso. Todo el mundo siempre ve imágenes y qué lindo el Amazonas y el río y qué calor. Pues no, el Amazonas empieza en el bosque nuboso, donde a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, donde se recoge toda esa agua que baja y alimenta el Amazonas. Porque sí, el Amazonas nace en Perú. Ok, les voy a presentar dos proyectos. El proyecto Chemillén, que significa montaña negra en Yanesha, que es una etnia indígena. Y Sachacamp, Sacha significa monte, también Yanesha. Les voy a presentar esos dos proyectos. Solo para contarles un poco de dónde se ubicó este proyecto. Se ubicó en la... ¿cómo es? Reserva de biosfera, y el nombre es Oxapampa, Ayaninka y Anesha. Como les decía, en esta zona, esto ocupa, bueno, lo que es Pasco, ¿verdad? Oxapampa, que es esta parte de acá, esto es Ucayali, esto ya vendría a ser Amazonas propiamente, de calor, mucho mosquito, pero divino el Amazonas ahí, pero esta es la parte más alta, ¿verdad? De lo que tiene que ver más con el bosque nuboso. En esta zona están estas dos etnias, Ayaninka y Yanesha, y aquí, en esta zona, fue donde se ejecutó el proyecto. Más que nada, en esta parte de aquí, en estos dos proyectos, en esta parte de aquí de Oxapampa, y aquí es donde está el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. Es tan grande que tiene 4 entradas diferentes, 2 que vienen del lado, como de este lado, y 2 que vienen para este lado, que ya son en la selva baja, ¿verdad? Ya se habla mucho de selva alta y selva baja, ¿verdad? Selva alta, 1.800, 2.000 metros y más sobre el nivel del mar. La selva baja, ya mucho más, 600, 700 metros sobre el nivel del mar. Forma parte de... Todo eso es el ecosistema amazónico. Este proyecto, Chemillén, esta es mi amiga Florencia, ella es argentina, se casó con un peruano, vive en Perú y tiene una estación biológica a 1 kilómetro de una de las entradas del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. Ellos idearon este proyecto con la idea de, básicamente, el proyecto se llama, bueno, Educación Ambiental e Innovación en la reserva, como les decía, de biosfera, ¿verdad? Ayaninka y Yanesha. Y ahora les voy a contar qué tiene de innovador, digamos. ¿Cuál era la idea? Bueno, que ya lo dice, ¿no? Fortalecer más que nada la importancia de la ciencia y la tecnología. Estamos hablando de Perú, un lugar donde acceder a la educación fue difícil. En los años 80 pasaron por un proceso de terrorismo muy, muy, muy duro para el país.
que generó muchas inequidades, obviamente, y que atrasó mucho el tema de la educación y del acceso a la educación. Y en ciencia y tecnología, Perú está haciendo un trabajo muy fuerte por incentivar a la gente, y en especial a los niños y a los adolescentes, en el estudio de la ciencia y la tecnología. Entonces, la idea era, tenemos un parque nacional que es uno de los 4 más importantes. Tenemos una ciudad que se llama Oxapampa, es un pueblo, tiene unos 13.000 habitantes, tiene más de 4 escuelas públicas, etc. Hay muchos niños que podrían estar teniendo acceso a temas de ciencia y tecnología y podrían estar visitando el área y no la conocen. Y ustedes podrán pensar, pero tienen, o sea, viven en la Amazonía y tienen un parque nacional, ¿cómo no lo van a conocer? Bueno, hay muchas historias de chicos que nos contaban, ahora les voy a mostrar algunas fotos, que no conocían el parque nacional teniéndolo a 5 kilómetros, ¿verdad? Por diferentes razones, porque pensaban que ahí se pierden, porque hay muchas historias, ¿verdad? De diferentes cosas que me pueden hacer daño, etcétera. Historias las que quieran. Pero no conocían el área. Teniéndola ahí nomás, no se hacían viajes, muchos viajes de las escuelas a visitar estas zonas. Entonces pensamos, bueno, es el match perfecto, ¿verdad? Para poder fortalecer más que nada la percepción. Oxapampa tiene muchos problemas ambientales, como todos los pueblos y ciudades, y la idea era tratar de incentivar este interés, ¿verdad?, por la ciencia y la tecnología, utilizando bioindicadores, ¿verdad? O sea, diferentes insectos en este caso que están presentes en los ríos de agua, en los ríos, y que te pueden decir, dependiendo de si están presentes o no, la calidad del agua. Hay muchos estudios más que se pueden hacer para determinar la calidad del agua en un curso de agua, pero este era el más rápido y el más visible y el más fácil como de demostrar. Entonces, ¿qué hicieron? Tuve la dicha de participar en campamentos científicos vivenciales de 3 días para estos chicos, para más que nada escuelas rurales, ¿verdad? De la zona de Oxapampa, de la zona de Huancabamba y Chontabamba, que son pueblos que están al lado de Oxapampa, ¿verdad? Y tienen también sus escuelas y los invitamos, todo financiado para que ellos pudieran participar. Entonces, esto es una... Qué pena la foto, pero esta es parte del bosque que hay dentro de la estación biológica de estos amigos. Ellos conservan 17 hectáreas de bosque a 1 kilómetro de la entrada. La idea es hacer ya lo están haciendo, un corredor biológico hasta propiamente el Parque Nacional. Ya han encontrado, con otro proyecto con cámaras trampas, se han encontrado puma, yaguarundi, lo que sería el yaguarundi que se dice acá, y perro de monte, que ahí yo no me acordaba cuando estudiamos biología, en el curso de guardaparques no me acordaba que existía un perro, hay un cánido aquí, bueno, en Perú, que es un perro, vos lo ves y parece un perro normal, pero es un perro de monte, o sea, es un perro silvestre, que vive más que nada en la selva baja, pero sí, es un perro. No, no es un zorro, es un perro, es un cánido. Que a veces sube a las partes más altas, pero casi siempre está en la parte baja de la selva. Bueno, la idea era en 3 días hacer diferentes actividades. Hicimos dinámicas de integración en confianza, o sea, se hicieron juegos, se hizo arte con ellos, hubo mucho pintar, ir al bosque a reconocer, a jugar con lo que había, con lo que podían encontrar, a tener esa interacción con el río, ¿verdad? Que muchas veces más allá de verlo, no habían tenido ninguna interacción con él, uno de los ríos que discurren para Oxapampa. Después, y esta es la parte que más les gustaba, van a tener un día como trabajan los biólogos. Y eso para los niños era, pero así, lo mejor, ¿verdad? O sea, vamos a hacer todas las actividades que hace un biólogo. O sea, vamos a ir al campo, vamos a recolectar, vamos a tomar muestras, vamos a ir al laboratorio, vamos a trabajar, vamos a identificar y vamos a ver qué fue lo que encontramos, ¿verdad? Y lo vamos a identificar, ¿verdad? Con diferentes herramientas.
Y después, a lo último, teníamos esta parte de integración de esos conocimientos. Nosotros hacíamos como una consulta al principio, sin influenciar en ellos, solo preguntarles qué es un bosque para ustedes, qué es el río, etc. Y volvíamos a hacer las mismas consultas al tercer día. Y los cambios fueron sustanciales. Incluso hicimos un paper y todo sobre eso, porque realmente hubo un cambio en el conocimiento en solo 3 días, ¿verdad? De interacción en el lugar, ¿verdad? Estas metodologías se llaman las metodologías del bosque, que se utilizan mucho en Países Bajos. Han tenido muchas experiencias muy buenas que tienen que ver con la evidencia. Uno no ama lo que no conoce, ¿verdad? No puedes proteger lo que no conoces, no puedes conservar lo que no conoces. Y tener esa experiencia en el lugar es impagable. Entonces, les quería mostrar, pero me tenía que salir. Venir acá. No, está. Ok, lo que les voy a mostrar es uno de los recursos que se utilizaron, que fue el primer libro con realidad aumentada de Perú, es este, donde nacen los ríos. Y la idea es, todas las imágenes todos los dibujos que van a ver son dibujos propios de Oxapampa. La plaza que van a ver es la plaza de Oxapampa y la historia es de una familia que vive en el bosque, utiliza los recursos del bosque y algo pasa en el bosque, ¿verdad? Y bueno, ahí hay diferentes interacciones, etcétera, que los niños tienen, que aprenden a través de este libro, y entonces las contraponemos un poco con la experiencia en campo propiamente, ¿no? Entonces, a ver, funciona. Conocen realidad aumentada, ¿verdad? Un poco cómo funciona, ¿verdad? En este caso uno pone el celular en un ángulo y las imágenes, ciertas imágenes se levantan y parece que se están moviendo y hay sonido. Otra cosa, imagínense esto en escuelas rurales, para chicos que muchas veces sí, utilizan celular y todo, pero no tienen posibilidad de tener este tipo de tecnología, ¿verdad? Y para colmo, que tenga que ver con conservación, ¿verdad? Con ambiente. Entonces imagínense qué bonito fue para ellos. Los sonidos son propios de animales de la zona también, ¿no? Redes a la familia. Eso que se escucha atrás es un oso, es el oso andino, es la única especie de oso que hay en América del Sur, está en la zona andina, es el oso de anteojos, le dicen, porque tiene unos círculos, es un oso precioso, que básicamente lo que come son bromelias, que es una especie de planta epífita, que son las que cuelgan en los árboles, miel, etcétera, ¿verdad? Es omnívoro, pero más que nada herbívoro. Hay un incendio. Ahí está el oso. Ese es el oso. Así hace. Eso es lo que pasa cuando se tala. Esto que está acá es una plantación de granadilla o passion fruit. Es una fruta que Perú la produce bastante, pero tienen que cortar el bosque y armar unos alambrados y ahí crece la enredadera y se utiliza muchísimo agroquímico para eso, ¿verdad? Entonces, bueno, es un poco de demostrar los impactos. Ahí pasa mucho también que la gente no tiene alambrados, sino que tiene las vacas, se come mucho cerdo en Perú y hay mucho, como es, de lugares donde tienen, ¿verdad?, las chancherías, pero las tienen a la par del río,
al lado del río y todos los desechos van al río. Y ese río es el que provee de agua a Oxapampa, ¿verdad? Y hay mucha gente viviendo a la par del río que toma agua directamente de ese río. Pero imagínense. Ese es un árbol que va cayendo. Ese es uno de los sonidos de los que más les impactó a los niños, el escuchar un árbol, cómo va cayendo cómo fue cortado y va cayendo en el bosque. Aquí la idea es de demostrar otras formas de sembrar. Los incas y anteriores a los incas tenían muchísima experiencia en sembrar en terrazas, ¿verdad? No respetando más que nada las líneas de nivel, exactamente, las curvas de nivel, ¿verdad? De los lugares. Bueno, la idea es como retomar un poco ese conocimiento ancestral que se tiene en ese país desde hace un montón, ¿verdad? Ahí tiene un espacio para dibujar. Esa es la plaza de Oxapampa. Ahí todos los animales, la idea es que todos los animales y todos van a ayudar a apagar el incendio. Todo con todos los sonidos. Y aquí termina. Ahí el oso con la bromelia. Bueno, y ese es el cuento. Imagínense la actividad, la verdad que los campamentos, la verdad que eran muy lindos. También para, o sea, además de el cuento de la aplicación, de la realidad, de la aplicación con realidad aumentada, o sea, uno tenía que bajarse de esta aplicación. Mari significa oso. Lo que no me acuerdo es si es en Yanesha o Ayaninka, me parece que es Yanesha. También se creó, anteriormente se había creado un manual para identificación de invertebrados, ¿verdad? Presentes en los ríos de las cuencas, en la cuenca cercana al Parque Nacional. Disculpen la foto, pero bueno, esto es parte del laboratorio que se armaba en el momento, ¿verdad? O sea, los chicos hacían actividades, se iban al río y varios de nosotros armando todas estas son lámparas magnificadoras, es como una lupa que tiene luz. Entonces ellos lo que hacían era, iban al campo, van acá lo que están haciendo es, agarraban piedras y con unos cepillos de dientes viejos buscaban que hubiera macroinvertebrados, o sea, macroinvertebrados en los que uno puede ver, ¿verdad? A simple vista los puede ver, que si bien son pequeños, se pueden identificar. Entonces, cuando los encontrás, por lo general los encontrás pegados, ¿verdad? A la piedra, entonces se raspaban y se ponían en estos, como es, baldes para después colarlos y después guardarlos en frascos. Y después se iba aquí, se armaba el laboratorio donde los niños identificaban, o sea, empezaban a separar primero las hojitas, ¿verdad? Todas las cosas que venían dentro, ¿no? Junto con lo que habían encontrado. Y empezaban a aprender a separar lo que eran los macroinvertebrados de lo que era arena, piedras, etcétera, ¿no? Imagínense, ese proceso era precioso para ellos, ¿verdad? Ya nomás ahí estaban aprendiendo un montón. Y después aquí, esta es mi amiga Flor, a través de una cámara puesta en el microscopio, el estereoscopio, porque como son macroinvertebrados no es necesario utilizar microscopio, ¿verdad? Sino que el tamaño junto con un macroscopio se puede ver perfectamente. Se iban identificando especie por especie,
¿verdad? Entonces, dependiendo, recuerda que yo les dije que se utilizaban bioindicadores. Estos son los bioindicadores, ¿verdad? Entonces, con una tabla que ellos tenían, iban viendo la presencia o ausencia más que nada presencia de determinados bioindicadores. Si estaban presentes, eso se le determina un puntaje y entonces se determinaba si la calidad del agua era buena o no. En esa zona siempre salió buena, pero a medida que uno se empezaba a alejar del Parque Nacional, la calidad del agua empezaba a bajar. Y los niños aprendieron sobre eso un montón. Aquí están otras actividades que les decía, actividades de arte, con música, tenían dibujos. Aquí hay una foto que no sé, por suerte encontré de una selfie, porque me di cuenta que no, ni una me hago, entonces no sabía ni ninguna foto, pero es para registrar que sí estuve en el proceso. También obviamente les contábamos el cuento, después en la noche se creó un audiocuento también con voces específicas para cada uno de los personajes, en la noche contábamos, se ponía el audiocuento, fue la verdad que un proceso muy bonito. Participaron más de 10 escuelas rurales, tuvimos 12 campamentos, se donaron los libros junto con los manuales, se donaron los, le decíamos kit de ciencia, que era esta lámpara magnificadora, las pincitas, otro montón de cosas para que los niños pudieran, lo mismo que estaban haciendo acá, lo pudieran hacer en sus escuelas. Bueno, aquí parte de los chicos, aquí con los libros, fue la verdad que un proceso muy, muy bonito. Y estas son dos fotos lindísimas que nos emocionaron mucho, estas las sacó Flores, las saqué yo. Estos son dos ferias de ciencia diferentes, donde los chicos que aprendieron, que participaron en los campamentos, participaron en estos dos colegios, el Ana Mogas y el Divina Pastora, hicieron sus proyectos con base en lo que aprendieron en el campamento, con los recursos que tenían, porque ya tenían como es la guía, etcétera, los materiales para hacerlo, y ganaron, ¿verdad? Y eso fue, o sea, nos enteramos, o sea, vengan a ver a los chicos que están haciendo, como es, sus proyectos de ciencia a partir de lo que aprendieron con nosotros en los campamentos, así que la verdad que fue un ganar-ganar. Ellos ganaron y nosotros también, definitivamente. Y para terminar, presentamos a los chicos, ¿verdad? Sobre ciencia y tecnología. Pero los maestros cuando vieron esto quedaron como locos y querían también participar. Y entonces se hizo un proyecto para ellos también. Muchos maestros y profesores, pasa en Perú, me imagino que en otros lugares, que son profesores de ciencia y no tienen la oportunidad muchas veces de hacer ciencia aplicada o de ir a hacer giras de campo, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto para ellos fue una experiencia increíble también. Más de 146 docentes capacitados hicieron exactamente lo mismo que hicieron los chicos, lo hicieron los profesores. Y se creó un manual, o sea, todas estas diferentes actividades que yo les expliqué están en el manual, ¿verdad? Y el manual estaba, para los que participaron, estaba disponible, ¿verdad? Ellos se lo llevaron para poder aplicarlo, ¿verdad? Junto con el material. Muchos de ellos ya tenían el material, como las pinzas, las lámparas, etcétera, pero todavía como que no se animaban a hacer esas mismas actividades, ya con el manual tenían una guía con la que podían continuar con el proceso. Así que ese fue el Tachacamp. Muchas gracias, creo que ya... Por acá está. Acá les dejo los contactos de cada uno de los proyectos. Van a ser de OSA Rural Tours. Ahí, con el nombre nomás, OSA Rural Tours, ahí encuentran la página web y ya. Muchas gracias. Bueno, agradecemos y a las personas que están del otro lado, si quieren hacer comentarios, alguna cosita más, los escuchamos y también a quienes están aquí.